Construir una mente irrompible es un viaje de autodescubrimiento y autodisciplina. Aquí te comparto 11 pasos clave para una mente de acero. En este camino, la resiliencia se convierte en tu mayor aliada. Cultiva la capacidad de adaptarte a los desafíos, aprendiendo de cada experiencia, tanto de los éxitos como de los fracasos. Fortalece tu mente mediante la práctica del autocontrol emocional y el pensamiento positivo. Recuerda que las adversidades son oportunidades disfrazadas que te permiten crecer y evolucionar. Nutre tu mente con conocimiento, sabiduría y amor propio. Mantén una actitud de gratitud y aceptación ante las circunstancias que no puedes cambiar, enfocándote en lo que sí puedes influir. 1. Practicar la gratitud. Es una poderosa herramienta para cultivar una mentalidad positiva y fomentar el bienestar emocional. Al centrarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, desarrollamos una perspectiva de abundancia que nutre nuestro espíritu y fortalece nuestras relaciones. Al expresar gratitud hacia los demás, no solo reconocemos su contribución a nuestras vidas, sino que también fomentamos un sentido de conexión y aprecio mutuo. Además, al dedicar tiempo a reflexionar sobre las bendiciones cotidianas, cultivamos la resiliencia emocional, encontrando fuerza incluso en momentos difíciles al reconocer las pequeñas alegrías y victorias. En resumen, practicar la gratitud es un recordatorio constante de que la felicidad no está necesariamente en lo que obtenemos, sino en cómo elegimos ver y apreciar lo que ya tenemos. Al entrenar nuestra mente para enfocarse en lo positivo, reducimos el estrés y la ansiedad, promoviendo un estado de calma y bienestar interior. La gratitud también nos ayuda a desarrollar una actitud más altruista, ya que al reconocer y valorar las contribuciones de los demás, estamos más inclinados a devolver esa generosidad y bondad. Esta actitud de aprecio puede transformar nuestras interacciones diarias, creando un ambiente de positividad y camaradería en nuestro entorno. En última instancia, practicar la gratitud no solo mejora nuestra calidad de vida personal, sino que también contribuye a construir comunidades más solidarias y compasivas, donde el reconocimiento y la bondad mutua son fundamentales para el florecimiento humano. La gratitud también actúa como un poderoso antídoto contra la comparación y la envidia, dos emociones que pueden socavar nuestra felicidad y satisfacción personal. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos y en las bendiciones que nos rodean, dejamos de lado la tendencia a compararnos con los demás y a desear lo que no tenemos. Esto nos libera de un ciclo interminable de insatisfacción y nos permite disfrutar plenamente de nuestras propias vidas. Además, al cultivar un corazón agradecido, desarrollamos una mayor capacidad para enfrentar los desafíos con optimismo y perseverancia. En lugar de sumergirnos en la negatividad ante las dificultades, la gratitud nos ayuda a encontrar lecciones y oportunidades de crecimiento incluso en los momentos más difíciles. Numerosos estudios han demostrado que las personas que cultivan un sentido de gratitud tienen un mejor estado de ánimo, duermen mejor y experimentan menos dolores físicos. Este vínculo entre la gratitud y la salud sugiere que adoptar una actitud agradecida puede ser una forma efectiva de mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. En resumen, practicar la gratitud es una herramienta poderosa y accesible que todos podemos utilizar para cultivar una vida más plena, satisfactoria y saludable. Mejorar nuestra salud mental y física, la gratitud también fortalece nuestras relaciones interpersonales. Expresar agradecimiento hacia los demás fortalece los lazos emocionales y fomenta una atmósfera de confianza y apoyo mutuo. Cuando reconocemos y valoramos las acciones y el impacto positivo de las personas en nuestras vidas, creamos un ciclo de generosidad y reciprocidad que enriquece nuestras conexiones. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud reportan una mayor satisfacción en sus relaciones y experimentan niveles más altos de felicidad tanto en sus amistades como en sus relaciones románticas. En lugar de ver los contratiempos como obstáculos insuperables, comenzamos a verlos como oportunidades para crecer y aprender. Este cambio de mentalidad nos permite enfrentar los desafíos con resiliencia y optimismo, transformando nuestras dificultades en oportunidades de desarrollo personal. Al adoptar una actitud de gratitud incluso en los momentos difíciles, podemos encontrar significado y propósito en cada experiencia, lo que nos impulsa hacia adelante con determinación y esperanza. En resumen, la gratitud no solo enriquece nuestras vidas individuales, sino que también mejora nuestras relaciones y nos capacita para afrontar los desafíos con valentía y fortaleza interior. 2. Cultivar la paz interior. Es fundamental dedicar tiempo a la reflexión y la práctica de la atención plena. Permítete desconectar del ruido externo y sintonizar con tus pensamientos y emociones más profundos. Aprende a aceptar y abrazar tus imperfecciones, reconociendo que el crecimiento personal viene de la aceptación y el amor propio. Cultiva hábitos que nutran tu ser interior, como la meditación, el ejercicio regular y el tiempo al aire libre. Recuerda que la paz interior no es un destino final, sino un proceso continuo de cuidado y atención hacia uno mismo.
Es importante cultivar relaciones positivas y significativas en tu vida. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren a ser tu mejor versión. Practica la empatía y la compasión hacia los demás, reconociendo que todos estamos lidiando con nuestras propias batallas internas. Aprende a perdonar y dejar ir el resentimiento, liberándote del peso emocional que puede obstaculizar tu paz interior. Prioriza el tiempo para ti mismo, dedicando momentos para el descanso, la creatividad y la gratitud. Recuerda que la paz interior es un regalo que te otorgas a ti mismo, y mereces dedicar tiempo y esfuerzo para cultivarla en tu vida diaria. Practica la gratitud diariamente. Toma un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto puede ayudarte a cambiar tu enfoque hacia lo positivo y a desarrollar una perspectiva más optimista de la vida. La gratitud también puede ayudarte a encontrar paz en medio de los desafíos y las dificultades. Crea espacios de tranquilidad en tu vida cotidiana. Busca momentos y lugares donde puedas desconectar del estrés y las preocupaciones del día a día. Esto puede ser mediante la práctica de la meditación, la lectura de un libro inspirador, dar un paseo por la naturaleza o simplemente disfrutar de unos minutos de silencio y calma. Aprende a establecer límites saludables. A menudo, la falta de paz interior surge cuando permitimos que las demandas externas o las expectativas de los demás dominen nuestra vida. Aprende a decir no cuando sea necesario y a priorizar tu bienestar emocional y mental. Establecer límites claros puede ayudarte a crear un espacio interior donde puedas sentirte seguro y en paz contigo mismo. Acepta que el cambio es una parte natural de la vida y que no siempre puedes controlar las circunstancias externas. En lugar de resistirte al cambio, practica la adaptabilidad y la aceptación de lo que no puedes cambiar. Esto te ayudará a reducir el estrés y la ansiedad, y te permitirá encontrar paz en medio de la incertidumbre. Practica el perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. El resentimiento y el rencor pueden consumirte emocionalmente y obstaculizar tu paz interior. Aprende a dejar ir el pasado y a liberarte de la carga emocional que conlleva el resentimiento. Reconoce que el perdón no significa necesariamente olvidar lo que ha sucedido, sino liberarte de su poder sobre ti y seguir adelante con tu vida. Cultiva una actitud de compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Reconoce tu humanidad y la de los demás, y sé amable contigo mismo en los momentos de dificultad. La compasión no solo te ayuda a conectarte más profundamente contigo mismo, sino que también fortalece tus relaciones y fomenta un sentido de conexión y empatía con los demás. 3. Cultivar la humildad y la empatía. Fundamental para enriquecer nuestras relaciones personales y profesionales, así como para fomentar un ambiente de comprensión y colaboración. La humildad nos enseña a reconocer nuestras limitaciones y errores, permitiéndonos aprender de ellos y crecer como individuos. Al ser humildes, abrimos nuestro corazón a nuevas perspectivas y experiencias, lo que nos hace más receptivos a la diversidad de opiniones y valores que nos rodean. Esto fortalece nuestra capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos de manera constructiva. La empatía, por otro lado, nos conecta con los sentimientos y experiencias de los demás, permitiéndonos comprender sus puntos de vista y responder de manera compasiva. Al cultivar la empatía, desarrollamos una sensibilidad hacia las necesidades y preocupaciones de quienes nos rodean, lo que nos ayuda a establecer vínculos más profundos y significativos. Practicar la empatía nos impulsa a ser más inclusivos y a tomar decisiones que beneficien a la comunidad en su conjunto, promoviendo así un entorno más justo y solidario para todos. Además, cultivar la humildad y la empatía nos brinda la oportunidad de nutrir relaciones sólidas y auténticas. La humildad nos permite reconocer el valor intrínseco de cada individuo, sin importar su estatus o posición, fomentando así un trato equitativo y respetuoso hacia los demás. Esta actitud nos ayuda a construir la confianza y el apoyo mutuo necesarios para alcanzar metas comunes y superar desafíos juntos. Al ponerse en el lugar del otro, podemos ofrecer un apoyo genuino y una ayuda efectiva, promoviendo un sentido de comunidad y solidaridad. En última instancia, la combinación de humildad y empatía nos permite cultivar relaciones más significativas y gratificantes, contribuyendo así a un mundo más compasivo y armonioso para todos. Al profundizar en la práctica de la humildad y la empatía, también fortalecemos nuestra propia resiliencia y bienestar emocional. La humildad nos ayuda a mantener una mente abierta frente a los desafíos y los fracasos, permitiéndonos aprender de ellos en lugar de sentirnos derrotados. Al mismo tiempo, la empatía nos conecta con nuestras propias emociones y las de los demás, lo que nos permite desarrollar una mayor capacidad para manejar el estrés y la adversidad. La combinación de humildad y empatía nos hace más conscientes de nuestro impacto en el mundo que nos rodea. Nos lleva a actuar con responsabilidad y consideración hacia los demás y el medio ambiente, promoviendo así un sentido de cuidado y compromiso con la comunidad global.
En última instancia, al cultivar la humildad y la empatía, no solo mejoramos nuestras relaciones interpersonales, sino que también contribuimos positivamente a la creación de un mundo más compasivo, equitativo y sostenible para las generaciones futuras. 4. Enfócate en el momento presente. En la vida, a menudo nos encontramos preocupándonos por el futuro o lamentándonos por el pasado, sin embargo, el verdadero poder reside en el momento presente. Centrarse en el ahora te permite apreciar plenamente las experiencias que están sucediendo en este preciso instante. En lugar de dejarte consumir por ansiedades o remordimientos, enfocarte en el momento presente te brinda la oportunidad de conectar más profundamente contigo mismo y con tu entorno, permitiéndote encontrar una mayor claridad mental y paz interior. Cuando te sumerges en el presente, te vuelves más consciente de tus acciones y decisiones, lo que te capacita para tomar mejores elecciones que te lleven hacia tus metas y deseos. Además, al dejar de lado las preocupaciones sobre el futuro o el pasado, liberas una carga emocional que te permite disfrutar plenamente de la belleza y la riqueza de cada momento. Recuerda, la vida se compone de una serie de instantes fugaces, así que aprende a saborearlos y a vivirlos plenamente mientras están aquí, porque el presente es el único momento verdaderamente tangible que poseemos. Enfocarse en el momento presente también te brinda la oportunidad de cultivar una mayor gratitud por las pequeñas cosas de la vida. Al prestar atención a lo que está sucediendo aquí y ahora, puedes encontrar belleza y alegría en momentos cotidianos que de otra manera pasarían desapercibidos. Desde el calor del sol en tu piel hasta el aroma de una taza de café caliente, el presente está lleno de pequeños regalos que enriquecen tu experiencia diaria. Concentrarte en el momento presente te permite gestionar el estrés de manera más efectiva. Al dirigir tu atención hacia lo que está sucediendo en el momento actual, puedes reducir la ansiedad sobre el futuro o los arrepentimientos sobre el pasado. Esto te ayuda a mantener la calma y la claridad mental, permitiéndote abordar los desafíos con una mente más serena y resolutiva. Recuerda, el presente es el punto de partida para cualquier cambio significativo en tu vida, así que abraza cada momento con plenitud y conciencia. Cuando estás verdaderamente presente durante una conversación o interacción con alguien, muestras respeto y consideración hacia esa persona. Escuchar activamente y prestar atención plena a lo que dicen los demás te permite comprender sus necesidades y emociones de manera más profunda, lo que a su vez fomenta conexiones más auténticas y significativas. El enfoque en el momento presente te permite desarrollar una mayor autoconciencia. Al sintonizarte con tus pensamientos, emociones y sensaciones físicas en el momento actual, puedes entender mejor quién eres realmente y qué es lo que realmente quieres en la vida. Esta autoconciencia te brinda una base sólida para el crecimiento personal y el desarrollo continuo, ya que te permite tomar decisiones más alineadas con tus valores y aspiraciones más profundas. En última instancia, vivir en el presente te lleva a una vida más plena, conectada y significativa. 5. Aprovecha la sabiduría del pasado. Para aquellos que buscan aprender y crecer, aprovechar la sabiduría del pasado es fundamental. Las generaciones que nos precedieron dejaron un legado valioso lleno de lecciones aprendidas, tanto en triunfos como en fracasos. Explorar la historia, la literatura y las tradiciones culturales nos brinda una perspectiva única sobre los desafíos y las soluciones que han enfrentado las personas a lo largo del tiempo. Al estudiar el pasado, podemos identificar patrones, comprender mejor las causas y efectos de ciertos eventos, y aplicar ese conocimiento para tomar decisiones más informadas en el presente. Además, al honrar y valorar las experiencias pasadas, cultivamos un sentido de conexión con nuestras raíces y una apreciación por aquellos que vinieron antes que nosotros. Sin embargo, es importante no solo mirar hacia atrás, sino también aprender de lo que hemos encontrado. La sabiduría del pasado es un recurso valioso, pero su verdadero poder radica en cómo la aplicamos en nuestras vidas diarias. Es crucial reflexionar sobre cómo los principios y valores del pasado pueden informar nuestras acciones y decisiones en el presente. Además, debemos ser selectivos en cuanto a qué aspectos del pasado adoptamos, reconociendo que no todas las lecciones son universalmente aplicables o relevantes en el mundo actual. Al combinar el respeto por el pasado con una mentalidad abierta y adaptativa, podemos aprovechar al máximo la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos para construir un futuro más brillante y significativo. Además de aprender de los errores y logros del pasado, también podemos encontrar inspiración en las historias de resiliencia, ingenio y creatividad de aquellos que vinieron antes que nosotros. La sabiduría del pasado nos ofrece una riqueza de narrativas que iluminan el potencial humano para superar desafíos aparentemente insuperables y alcanzar grandes alturas. Al sumergirnos en estas historias, podemos encontrar motivación y coraje para enfrentar nuestros propios obstáculos con determinación y esperanza. No obstante, es fundamental recordar que no estamos atados irrevocablemente al pasado. Si bien es invaluable aprender de él,
también tenemos la capacidad y la responsabilidad de moldear nuestro propio camino hacia el futuro. Esto implica adaptar las lecciones aprendidas a nuestro contexto actual, siendo conscientes de las diferencias y los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo. Al hacerlo, podemos construir sobre los cimientos del pasado mientras creamos nuevas estructuras que reflejen nuestras necesidades y aspiraciones presentes y futuras. En resumen, aprovechar la sabiduría del pasado no solo significa mirar hacia atrás, sino también aprender, adaptar y crecer a partir de ese conocimiento para forjar un mañana más prometedor. Para aprovechar verdaderamente la sabiduría del pasado, es crucial adoptar una actitud de humildad y apertura. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que otros han enfrentado desafíos similares antes que nosotros nos permite estar receptivos a nuevas perspectivas y enfoques. La sabiduría del pasado no solo reside en los textos antiguos o en las enseñanzas formales, sino también en las historias de vida de aquellos que han experimentado la vida en su plenitud. Escuchar atentamente a las voces de los ancianos y respetar la tradición oral nos conecta con una fuente inagotable de conocimiento y experiencia que enriquece nuestras vidas de formas inesperadas. Además, al aprovechar la sabiduría del pasado, es esencial trascender las limitaciones de nuestro propio tiempo y cultura. Explorar diferentes filosofías, tradiciones y perspectivas nos permite expandir nuestros horizontes y cultivar una comprensión más profunda y compasiva del mundo que nos rodea. Al hacerlo, podemos integrar los valores universales de respeto, compasión y sabiduría en nuestra propia vida diaria, contribuyendo así a la creación de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible para las generaciones venideras. En última instancia, al honrar y aprender de aquellos que nos precedieron, abrazamos nuestra conexión con la vasta red de experiencias humanas que nos une a todos. Aprovechar la sabiduría del pasado también implica reconocer la importancia de preservar y proteger nuestro patrimonio cultural y natural. Las obras de arte, la arquitectura, los textos históricos y los ecosistemas son testigos de las épocas pasadas y contienen lecciones valiosas sobre la historia y la evolución de la humanidad. Al cuidar y conservar estos tesoros, no solo estamos honrando el legado de nuestros antepasados, sino también asegurando que las generaciones futuras puedan beneficiarse de ellos y aprender de las lecciones que ofrecen. 6. Acepta lo que no puedes cambiar. En la vida, nos encontramos con situaciones y circunstancias que escapan completamente a nuestro control. Enfocarte en lo que está fuera de tu influencia solo te conducirá a la frustración y la angustia. Por lo tanto, es crucial aprender a reconocer y aceptar estas realidades inevitables. Al hacerlo, liberas una carga emocional considerable y te abres a encontrar soluciones creativas para manejar lo que sí puedes cambiar. Aceptar lo inmutable no implica resignación, sino una actitud resiliente que te permite concentrar tus energías en áreas donde puedes marcar la diferencia y encontrar paz interior. La vida está llena de giros inesperados y desafíos imprevistos. No siempre podemos moldear el curso de los acontecimientos a nuestro antojo, pero sí podemos controlar nuestra actitud y nuestra respuesta ante ellos. Cultiva la serenidad y la aceptación frente a lo inevitable, y verás cómo encuentras una mayor paz mental y emocional. Al centrarte en lo que puedes cambiar y dejar de lado lo que no está en tus manos, te vuelves más adaptable y resiliente ante las adversidades. Aceptar lo que no puedes cambiar es el primer paso hacia el crecimiento personal y la realización interior. Al aceptar lo que no puedes cambiar, también te brindas la oportunidad de enfocarte en lo que sí puedes controlar, tus pensamientos, tus acciones y tu actitud. Esto te permite dirigir tu energía hacia objetivos alcanzables y hacia el desarrollo de habilidades que te ayuden a enfrentar mejor los desafíos que puedan surgir en el camino. Al aceptar la realidad tal como es, te liberarás del peso de la resistencia y encontrarás una mayor paz interior. Además, al aceptar lo que no puedes cambiar, te vuelves más compasivo contigo mismo y con los demás. Reconoces la humanidad compartida en la lucha contra lo inevitable y cultivas una mayor empatía hacia aquellos que enfrentan situaciones similares. En lugar de desperdiciar energía en lamentaciones y resentimientos, puedes enfocarte en encontrar soluciones creativas y construir relaciones más sólidas basadas en el entendimiento mutuo y el apoyo. En última instancia, aceptar lo que no puedes cambiar te permite vivir con más autenticidad, plenitud y gratitud por cada momento presente. Al continuar aceptando lo que no puedes cambiar, desarrollas una mentalidad de crecimiento y aprendizaje constante. Reconoces que cada experiencia, incluso las más desafiantes, puede enseñarte lecciones valiosas y fortalecerte como individuo. Esta actitud te brinda la capacidad de adaptarte a las circunstancias cambiantes y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional. En lugar de luchar contra corriente, te permites fluir con la vida, confiando en que, aunque no siempre puedas controlar lo que sucede a tu alrededor, sí puedes controlar cómo eliges responder. Esta aceptación te brinda una sensación de libertad y empoderamiento, ya que te libera del sufrimiento innecesario causado por la resistencia a lo inevitable.
7. Acepta la adversidad como una oportunidad para crecer. Cuando enfrentas la adversidad, recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. En lugar de dejarte abrumar por los obstáculos, míralos como piedras en tu camino que te ayudarán a construir un camino más sólido hacia tus metas. Acepta las dificultades con valentía y determinación, reconociendo que cada experiencia difícil te fortalece y te prepara para enfrentar desafíos aún mayores en el futuro. Utiliza la adversidad como una oportunidad para reflexionar sobre ti mismo y tus acciones. Pregúntate qué lección puedes extraer de cada situación complicada y cómo puedes aplicar ese aprendizaje en tu vida. Recuerda que incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para el crecimiento personal y el desarrollo. Mantén una mentalidad positiva y resiliente, y verás cómo cada obstáculo se convierte en una escalera hacia tu éxito y realización personal. Es crucial mantener una mentalidad de crecimiento y adaptabilidad. En lugar de permitir que los contratiempos te desanimen, transfórmalos en oportunidades para explorar nuevas perspectivas y enfoques. La adversidad puede ser un catalizador para el cambio positivo si decides abrazarla con coraje y determinación. Cultiva la resiliencia emocional y la capacidad de encontrar soluciones creativas ante los desafíos. Al aceptar la adversidad como parte inevitable de la vida, te vuelves más fuerte, más sabio y más preparado para enfrentar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino hacia el crecimiento personal y profesional. La adversidad puede ser una valiosa maestra si estás dispuesto a aprender de ella. En lugar de resistirte o lamentarte por las dificultades, mantén la mente abierta para extraer lecciones significativas de cada experiencia desafiante. Reflexiona sobre cómo puedes utilizar esos momentos difíciles para mejorar tus habilidades, fortalecer tus relaciones y desarrollar una mayor comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. Mantén la esperanza y la perseverancia, y confía en tu capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Utiliza la adversidad como una oportunidad para crecer no solo en términos de logros externos, sino también en términos de madurez emocional y espiritual. Al adoptar esta mentalidad de aceptación y crecimiento, te empoderas para convertir los momentos difíciles en catalizadores para una vida más plena y significativa. 8. Dejarse guiar por la razón. La razón es una brújula confiable que nos ayuda a evaluar situaciones desde una perspectiva objetiva, considerando tanto los aspectos lógicos como los emocionales. Al permitir que la razón dirija nuestras acciones, podemos evitar caer en impulsos irracionales o decisiones basadas únicamente en emociones momentáneas. La razón nos proporciona una estructura sólida sobre la cual construir nuestras elecciones, permitiéndonos anticipar posibles consecuencias y evaluar los riesgos de manera más objetiva. En última instancia, dejarnos guiar por la razón nos ayuda a actuar de manera más reflexiva y a tomar decisiones que estén fundamentadas en un análisis cuidadoso y racional de la situación. Sin embargo, es importante recordar que la razón no debe ser un sustituto del corazón o la intuición, sino más bien un complemento. La capacidad de razonar nos permite analizar y comprender el mundo que nos rodea, pero también es crucial reconocer la importancia de nuestras emociones y experiencias personales en nuestras decisiones. La razón debe trabajar en armonía con nuestras emociones, permitiéndonos tomar decisiones informadas y equilibradas que tengan en cuenta tanto los aspectos lógicos como los emocionales de una situación. Al integrar la razón con la intuición y las emociones, podemos tomar decisiones más completas y satisfactorias, que reflejen tanto nuestra comprensión racional como nuestra conexión emocional con el mundo que nos rodea. Dejarse guiar por la razón implica también estar dispuesto a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios. A menudo, nuestras opiniones están influenciadas por una serie de factores externos y experiencias pasadas que pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. Por lo tanto, es esencial mantener una mente abierta y estar dispuestos a examinar críticamente nuestras ideas y suposiciones. Al hacerlo, podemos evitar caer en trampas cognitivas y tomar decisiones más informadas y fundamentadas en la evidencia disponible. Además, es importante recordar que la razón no es infalible y que siempre existe la posibilidad de cometer errores en nuestro proceso de pensamiento. Por lo tanto, es crucial estar abierto al diálogo y la retroalimentación de los demás, ya que esto nos permite corregir posibles sesgos y mejorar nuestra capacidad para razonar de manera más efectiva. Al cultivar una actitud de humildad intelectual y estar dispuestos a aprender de los demás, podemos fortalecer nuestra capacidad para tomar decisiones racionales y resolver problemas de manera más efectiva en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa no conformarse con respuestas superficiales o aceptar información sin cuestionarla. En lugar de ello, debemos buscar evidencia sólida, evaluar argumentos de manera objetiva y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando nos enfrentamos a nuevas pruebas o perspectivas. El pensamiento crítico nos capacita para discernir entre información válida y falaz, permitiéndonos tomar decisiones más fundamentadas y contribuir de manera significativa al avance del conocimiento y la sociedad.
Al hacerlo, podemos tomar decisiones más informadas y racionales, evitar sesgos cognitivos y contribuir de manera más significativa al desarrollo personal y colectivo. La razón, cuando se utiliza de manera equilibrada junto con la intuición y las emociones, nos guía hacia una vida más consciente y satisfactoria. 9. Seguir adelante. Cuando te encuentres en momentos de incertidumbre o desafíos, recuerda siempre la importancia de seguir adelante. A veces, el camino puede parecer difícil y oscuro, pero cada paso que das te acerca un poco más a tus metas y sueños. No te detengas ante los obstáculos que puedan surgir en tu camino, en lugar de eso, míralos como oportunidades para aprender y crecer. Mantén tu determinación y perseverancia intactas, pues son ellas las que te llevarán a alcanzar tus objetivos. Recuerda que el progreso no siempre será lineal y que está bien tener altibajos, lo importante es mantener tu enfoque en el horizonte y continuar avanzando con valentía y convicción. Además, no subestimes el poder de buscar apoyo en otros durante tu camino hacia adelante. Ya sea a través de amigos, familiares, mentores o comunidades, encontrarás fuerza y aliento en aquellos que te rodean. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites y tampoco dudes en ofrecerla a los demás cuando estén en dificultades. Juntos, podemos superar cualquier desafío y lograr grandes cosas. Mantén la fe en ti mismo y en tu capacidad para enfrentar lo que sea que el futuro te depare. Con determinación, apoyo y una mentalidad positiva, seguir adelante se convertirá en una tarea más llevadera y gratificante. En tu camino hacia adelante, es esencial mantener una mentalidad flexible y adaptativa. A veces, las circunstancias pueden cambiar inesperadamente, y es importante estar dispuesto a ajustar tus planes y estrategias en consecuencia. No te aferres obstinadamente a una sola idea o camino, en su lugar, mantente abierto a nuevas oportunidades y posibilidades que puedan surgir. La capacidad de adaptación te permitirá sortear los desafíos con mayor facilidad y aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten en tu camino. Recuerda siempre cuidar tu bienestar físico, mental y emocional mientras avanzas hacia tus metas. El autocuidado es fundamental para mantener una mente clara y un espíritu resiliente frente a los desafíos que puedas enfrentar. Dedica tiempo regularmente a actividades que te relajen y te revitalicen, ya sea a través del ejercicio, la meditación, el tiempo con tus seres queridos o simplemente descansando. Priorizar tu bienestar te proporcionará la energía y la claridad mental necesarias para seguir adelante con determinación y fuerza. A lo largo de tu camino, no olvides celebrar tus pequeños logros y avances. Reconoce y valora cada paso que das hacia adelante, por más pequeño que pueda parecer. Celebrar tus éxitos, por mínimos que sean, te ayudará a mantener una actitud positiva y motivada. Además, te recordará lo lejos que has llegado y te dará la confianza necesaria para seguir avanzando hacia tus metas más grandes. Tener un claro sentido de dirección y un firme compromiso con aquello que te impulsa te proporcionará la determinación y la motivación necesarias para superar cualquier obstáculo que pueda surgir en tu camino. Mantén viva tu llama interior y recuerda constantemente por qué comenzaste este viaje en primer lugar. Tu pasión será tu guía más poderosa en tu búsqueda por seguir adelante y alcanzar tus sueños más profundos. No tengas miedo de tomar riesgos calculados en tu camino hacia adelante. A veces, el crecimiento personal y el progreso requieren salir de tu zona de confort y enfrentar situaciones nuevas y desafiantes. Aunque pueda ser intimidante, recuerda que cada paso audaz que das te acerca más a tus metas y te permite explorar nuevas oportunidades. Mantén una mente abierta y dispuesta a asumir desafíos, ya que son estas experiencias las que te permitirán crecer y expandir tus horizontes. Aprecia las personas que te apoyan, las lecciones que aprendes y las experiencias que te moldean. La gratitud te ayudará a mantener una actitud positiva y a enfocarte en las bendiciones que te rodean, incluso en los momentos difíciles. Reconoce y valora todas las bendiciones en tu vida, grandes y pequeñas, y deja que esa gratitud te impulse hacia adelante con un corazón lleno de alegría y optimismo. 10. Practicar el desapego. Es una lección de libertad interior y sabiduría emocional. Al soltar nuestras ataduras emocionales y materiales, abrimos espacio para el crecimiento personal y la paz mental. Es como liberar un peso que hemos llevado durante mucho tiempo, permitiéndonos fluir con mayor ligereza en la corriente de la vida. Al desapegarnos, aprendemos a valorar las experiencias por encima de las posesiones, a aceptar el cambio como una constante inevitable y a cultivar una actitud de gratitud por lo que tenemos en el momento presente. Este acto de desprendimiento no implica desinterés o frialdad, sino una profunda conexión con nuestro ser interior y una mayor apreciación por la belleza efímera de cada momento. Sin embargo, practicar el desapego no es un proceso fácil ni instantáneo, requiere tiempo, paciencia y autodisciplina. A menudo nos enfrentamos a la resistencia interna y a la incomodidad inicial al dejar ir aquello a lo que estamos aferrados.
Pero al persistir en este camino, descubrimos una liberación gradual y una sensación renovada de claridad mental. A través del desapego, aprendemos a soltar el control ilusorio sobre las circunstancias externas y a confiar en el flujo natural de la vida. Nos convertimos en observadores conscientes en lugar de actores desesperados, encontrando serenidad en la aceptación de lo que es y la confianza en lo que vendrá. Nos libera de la carga de las expectativas y nos permite vivir con autenticidad y plenitud. Al soltar nuestras ataduras, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también permitimos que los demás sigan su propio camino sin imponer nuestras necesidades o deseos sobre ellos. Este acto de desapego fortalece nuestras relaciones, al permitir que florezcan de manera orgánica y sin restricciones. Además, nos brinda la valiosa oportunidad de descubrir nuestra verdadera esencia más allá de las identidades que hemos construido en torno a roles o posesiones. A través del desapego, aprendemos a encontrar nuestra felicidad en lo intangible, en las conexiones profundas, en la gratitud por el momento presente y en el amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos convertimos en navegantes hábiles en el océano de la vida, navegando con gracia a través de las mareas del cambio sin perder nuestra estabilidad interior. En última instancia, practicar el desapego nos permite experimentar una sensación renovada de libertad y plenitud, donde encontramos la verdadera riqueza en la simplicidad y la paz en la aceptación. El desapego nos enseña a reconocer la permanencia inherente a todo en la vida. Al comprender que todo en este mundo está sujeto a cambios constantes, aprendemos a soltar nuestras expectativas rígidas y a abrazar la fluidez del universo. Esto nos permite adaptarnos con mayor facilidad a las transiciones y desafíos que encontramos en nuestro camino, en lugar de resistirnos obstinadamente a ellos. Al practicar el desapego, cultivamos una mentalidad de apertura y flexibilidad, lo que nos permite crecer y evolucionar constantemente. Al liberarnos de la necesidad de acumular posesiones materiales o aferrarnos a relaciones tóxicas, podemos enfocar nuestra energía en cultivar conexiones significativas, nutrir nuestro bienestar emocional y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. En última instancia, el desapego nos brinda la libertad de ser auténticamente nosotros mismos, sin las cadenas de las expectativas externas o las presiones sociales. Nos permite vivir con integridad y plenitud, honrando nuestra verdad interior y encontrando la felicidad en el momento presente. 11. Calidad de tus pensamientos. Alimenta tu mente con pensamientos positivos, constructivos y edificantes. Cultiva la gratitud, la aceptación y la perspectiva optimista frente a los desafíos. Recuerda que tus pensamientos moldean tu realidad, por lo que es crucial nutrir una mentalidad de abundancia y posibilidades. Practica la atención plena para reconocer y desafiar los pensamientos negativos, sustituyéndolos por aquellos que te empoderen y te impulsen hacia tus metas y sueños. Asimismo, sé consciente del impacto de tus pensamientos en tus acciones y relaciones. La calidad de tus pensamientos influye directamente en la calidad de tus decisiones y en la forma en que te relacionas con los demás. Fomenta la empatía y la compasión hacia ti mismo y hacia los demás, cultivando una actitud de respeto y aprecio por la diversidad de ideas. Recuerda que cada pensamiento es una semilla que siembras en tu mente, elige sembrar aquellas que te lleven hacia la plenitud y la realización personal. No subestimes el poder de la autorreflexión en la mejora de la calidad de tus pensamientos. Dedica tiempo para examinar tus creencias y suposiciones, cuestionando aquellas que puedan limitarte o generar conflicto. Sé consciente de los patrones de pensamiento automáticos y de cómo pueden afectar tu percepción de ti mismo y del mundo que te rodea. Practica la autoafirmación y el autoapoyo, reforzando una mentalidad de crecimiento y autoaceptación. Nutre tu mente con información y experiencias que enriquezcan tus pensamientos y te inspiren a crecer. Lee libros, busca conocimientos nuevos y mantente abierto a diferentes perspectivas. La diversidad de ideas amplía tu horizonte mental y te permite desarrollar una comprensión más profunda y matizada del mundo. Recuerda que la calidad de tus pensamientos no solo afecta tu bienestar individual, sino también tu capacidad para contribuir positivamente al entorno que te rodea. Cultiva una mente consciente, flexible y compasiva, y verás cómo transforma tu vida en múltiples niveles. Prioriza la calidad sobre la cantidad en tus pensamientos. No se trata simplemente de llenar tu mente con una avalancha de ideas, sino de seleccionar cuidadosamente aquellas que te nutran, te fortalezcan y te impulsen hacia adelante. Aprende a discernir entre los pensamientos que te elevan y los que te arrastran hacia abajo, y elige conscientemente enfocarte en aquellos que te ayuden a alcanzar tus metas y aspiraciones. Tus pensamientos influyen en tus palabras, tus acciones y, en última instancia, en tus resultados. Cultiva una mentalidad proactiva y orientada hacia soluciones, y verás cómo tus pensamientos positivos y constructivos se reflejan en tus experiencias y en las relaciones que construyes con los demás. En resumen,
Trata tus pensamientos como los cimientos de tu vida, asegúrate de que sean sólidos, saludables y alineados con la persona que deseas ser. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.